Capítulo 21. Lógicamente, Izuku sabía por qué necesitaba quedarse en el hospital por un tiempo más. Emocionalmente, aguantó 2 días antes de estar listo para caminar por su cuenta, con permiso de su médico o no. 2 días, y las únicas personas que había visto eran su madre, Hisashi y Toshinori. Kaminari estaba fuera de cirugía, pero a Izuku aún no se le había permitido verlo y Aizawa aún estaba inconsciente. Los médicos le habían asegurado que esto era de esperar y que todo iba a estar bien, pero Izuku todavía sentía que había algo que no le estaban diciendo. Trató de decirse a sí mismo que era solo su ansiedad la que hablaba, pero no pudo evitar el sentimiento. Su madre ha pasado su tiempo durante las horas de visita divididas entre cerniéndose sobre él y echando humo por Netsu. No había ofrecido ningún detalle sobre por qué estaba específicamente enojada, e Izuku no había preguntado. Solo había visto a su madre en este tipo de humor un puñado de veces antes, y no era algo con lo que se pudiera jugar. Lo que sea que Netsu le haya dicho, no iba a terminar bien para el director, y eso era todo lo que Izuku necesitaba saber. Hisashi dividió su tiempo entre la habitación de Izuku y la de Aizawa. Izuku había tratado de animarlo a pasar más tiempo con su amigo, pero Hisashi no quiso escucharlo. Aizawa aún no estaba despierto, argumentó, e Izuku estaría muy aburrido de que Hisashi no viniera a romper la monotonía de su estadía en el hospital. Izuku sabía que tenía razón, pero aún no le gustaba la idea de que Aizawa estuviera acostado en una habitación de hospital, solo, excepto por el pitido de las máquinas. Toshinori no lo había visitado muy a menudo, pero Izuku sintió que eso se debía más que nada a la culpa. Había muchas formas en que Izuku podía verse a sí mismo relacionándose con el héroe número 1, y esta fue probablemente la más grande. A pesar de que All Might no pudo haber hecho nada, todavía se culpaba a sí mismo por no estar allí para evitar que ocurriera el ataque antes de que comenzara. Una vez, cuando todos pensaban que estaba dormido, Izuku escuchó a Hisashi tratando de consolarlo, pero Toshinori no lo oyó. Si hubiera llegado a tiempo, habría llegado antes que los villanos, y eso era todo lo que le importaba. Izuku sabía que eventualmente tendría que hablar con él, que Toshinori probablemente continuaría culpándose a sí mismo para siempre sin una pequeña intervención, pero esa conversación tendría que esperar. Su mayor prioridad en este momento era convencer a su madre de que estaba bien que Mei lo visitara. Le preocupaba que Izuku se esforzara demasiado, que no descansara cuando lo necesitaba, pero Izuku no era estúpido. Sabía que estar lejos no significaba que estaba completamente curado. Los vendajes que le rodeaban la garganta y la cara eran prueba suficiente de ello. Pero también sabía que Mei no creería que estaba bien hasta que viera la prueba con sus propios ojos. Confiar pero verificar. Si no podía ir a verla, entonces necesitaba que su madre le diera el visto bueno para que viniera de verlo. Izuku quería ver a sus amigos. Quería ver a su mentor. Quería alejarse de los constantes recordatorios de todo lo que acababan de pasar. Entonces, sí, la lógica era importante, pero a veces incluso la lógica necesitaba inclinarse ante la salud mental. Hisashi, afortunadamente, estaba ayudando a Izuku a desgastar a su madre tanto como podía. Deja que Mei te visite, Inko. Si no lo haces, ella misma entrará al hospital. Sería mejor evitar todas las posibles explosiones y dejar que se vean. Ver. Izuku dijo, sabiendo que sonaba como un niño de 5 años, pero no pudo evitar usar la expresión que lo ayudó a salirse con la suya con casi cualquier cosa cuando era más joven. La mayoría de esas cosas habían sido intentos de escabullirse y ver peleas de héroes, pero eso no venía al caso. Había funcionado, y estaba bastante seguro de que no había perdido nada de su encanto en los años intermedios. Y si se esfuerza demasiado, entonces siempre puedes prohibir las visitas hasta que el hospital le dé el visto bueno para irse. Añadió Hisashi. ¿De qué lado está usted?, exigió Izuku, agregando suficiente drama a su tono que estaba seguro de que Hisashi lo apreciaría. Su tío honorario no había estado sonriendo lo suficiente para el gusto de Izuku desde que se despertó. Izuku había estado tratando de hacer lo que podía para cambiar eso desde los confines de su cama de hospital. La leve contracción en el rostro de Hisashi definitivamente valió la pena. Estoy del lado de tu salud y seguridad. Como deberías estar, respondió Hisashi. Aunque dada la gente con la que pasas tanto tiempo, eso podría ser demasiado pedir. ¿Cuáles personas?, preguntó Izuku. ¿El mentor que se negó a dormir? ¿El mejor amigo que explota las cosas por diversión? ¿El otro mejor amigo que freía su cerebro con regularidad? ¿Esas personas, o estoy extrañando a alguien? Hisashi puso los ojos en blanco. ¿Ves, Inko?
El niño se está volviendo loco. Deja que su amigo te visite antes de que recibamos una queja formal del hospital porque Izuku intentó convertir el equipo en un arma o algo así. Izuku miró evaluativamente las máquinas al lado de su cama. Me pregunto si, detente ahí, mi gorilla Izuku, dijo Inko. Izuku pensó que estaba tratando de ser severa, pero la sonrisa en su rostro lo delató. Mientras Hisashi había estado deprimido todo el tiempo que Izuku había estado despierto, su madre no había dejado de sonreír. Izuku no se lo tomó como algo personal. Hisashi no volvería a la normalidad hasta que Aizawa estuviera despierto y los médicos pudieran evaluar el daño que quedaba. Solo algunas modificaciones menores, dijo Izuku. Mei me estaba hablando de sistemas de recableado. Mei puede visitar, interrumpió Inko, e Izuku se obligó a no animar, pero si comienzas a sentirte demasiado cansado o enfermo, entonces debes informarnos de inmediato. Todavía estás herido, Izuku, y no es necesario que empeore las cosas presionándote demasiado. Su madre volvió su aguda mirada hacia Hisashi. Y si algún equipo se daña durante el transcurso de esta visita, te haré responsable. Necesito hacer algunos recados, así que te dejo a cargo. Hisashi la despidió con un saludo falso. Lo tengo, mamá Midoriya. No te preocupes por nada. La habitación y este precioso niño seguirán en una sola pieza cuando regreses. Cuento con eso, dijo, antes de abrazar a Izuku con fuerza. No debería estar fuera demasiado tiempo. Cuando finalmente salió por la puerta con una última mirada a los dos, Hisashi se volvió hacia Izuku. Me preguntaba si alguna vez se rendiría. Atsume debería estar aquí en cualquier momento. ¿Ya la llamaste? ¿Qué hubiera hecho Hisashi si su madre no hubiera estado de acuerdo? Hisashi se encogió de hombros. Sabía que iba a estar de acuerdo. Sabe que estás harto de no tener nada que hacer, y la madre de Atsume nos ha hablado por teléfono a los dos sobre lo preocupada que ha estado su hija. Realmente debes tener cuidado de no para ir demasiado lejos, pero una visita corta sería buena para ambos. Con suerte, Kaminari recibirá visitas pronto, y luego toda la pandilla volverá a estar junta. No toda la pandilla, dijo Izuku en voz baja, y luego se arrepintió de inmediato. Hisashi no necesitaba el recordatorio. Él estará bien, Izuku. Es solo cuestión de tiempo. Ahora. ¿Tengo que mirar hacia otro lado cuando Atsume te confronte sobre lo que sucede? ¿Qué tan probable crees que es que ella recurra a la violencia? Mucho, como resulta, dijo una voz desde la puerta, e Izuku sintió que se le encogía el corazón. Mei entró en la habitación, su madre justo detrás de ella, e Izuku no sabía qué decir. Hisashi se levantó de su silla y se acercó a la madre de Mei. Los dos adultos intercambiaron una mirada ilegible y luego los dejaron solos. Izuku dudaba que llegaran lejos. Después de todo, Hisashi había prometido que sería responsable de todos los daños. Por un momento, los dos simplemente se miraron. Izuku no sabía qué aspecto tenía, pero Mei era un desastre. Y no el trabajo en su laboratorio horas después de que debería haberse ido a dormir, los restos que Izuku había visto en el pasado. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo suelta, sus gafas no estaban a la vista, y sus ojos tenían círculos oscuros que Izuku hubiera esperado ver en Aizawa. No había grasa en su cara, ni pintura en sus manos, ni ninguna señal de que había estado trabajando en un proyecto más temprano ese día. Eso tenía que ser lo más preocupante de todo. Mei, Izuku fue interrumpido por Mei arrojándose en su cama, envolviendo sus brazos alrededor de él con fuerza. Mei, cállate, Izuku. Tengo que asegurarme de que eres real. Izuku suspiró, pero se calló, dejando que Mei se acurrucara en su cama a su lado. Su cabeza estaba pegada a su clavícula, y él solo necesitó un pequeño cambio para envolver su brazo alrededor de ella. Había tanto de lo que necesitaban hablar, tanto que él necesitaba contar aquí. Todavía había que preocuparse por Aizawa y Kaminari, y sus otros compañeros de clase que habían resultado heridos, pero esas preocupaciones podían esperar por el momento. Mei estaba aquí, y por primera vez desde que se despertó después de Izuku finalmente sintió que podía respirar. Objetivamente, Inko reconoció que Netsu estaba en una posición imposible. La seguridad de su escuela acababa de verse comprometida. Sus alumnos habían resultado heridos. Su personal atacó. Estaba lidiando con un escenario de pesadilla que nadie podría haber anticipado, y los medios estaban más que dispuestos a arrastrarlo al tajo para obtener una historia. Netsu no podía asumir la culpa de lo que había sucedido por su cuenta.
Aizawa había entrado en detalles varias veces sobre las precauciones que se habían tomado para garantizar que una escuela llena de héroes potenciales no fuera aniquilada por villanos que buscaban eliminar a sus futuros adversarios. Dicho esto, Inko estaba a 2 segundos de pedir su trabajo ella misma. No era del todo justo culparlo por lo que le pasó a Izuku. Ella lo sabía. Algunas cosas, por horribles que fueran, estaban fuera de su control. Tal vez si la seguridad hubiera sido laxa, o si él no se hubiera preparado para la eventualidad, entonces ella habría estado en su derecho de culparlo por el incidente. No, lo que hizo que Inko ardiera con una furia que no tenía comparación previa fue la forma en que se comportó después del ataque. ¿Y eso? Bueno, sobre eso él tenía el control total. Después de todo, ¿qué persona en su sano juicio le diría a una sala llena de padres afligidos y conmocionados que el incidente que dejó a sus hijos en el hospital sería una valiosa experiencia de aprendizaje? Inko personalmente nunca había sido fan de Netsu después de la forma en que repetidamente había sacudido a su hijo, pero había dejado a Aizawa y Hisashi para que lo manejaran. Ellos lo conocían mejor, después de todo, y lo verían todos los días en la escuela. Cualquier castigo que sintieran que se requería por sus acciones poco ortodoxas sería rápido e inusual. Aizawa todavía estaba inconsciente y recuperándose de sus heridas, y Hisashi estaba esperando con Izuku cualquier actualización sobre la condición de Aizawa. Lo que significaba que tratar con Netsu había recaído en Inko. Eso estaba bien con ella. Una reunión con el director entrometido parecía muy atrasada. Todoroki iba a estar muy decepcionado consigo mismo si el golpeteo de la pluma de su terapeuta contra su libreta de papel fuera lo que finalmente lo hiciera estallar, pero estuvo muy cerca. Le quedaban 5 minutos de su sesión obligatoria de la escuela, y Todoroki estaba decidido a pasar sin decirle una palabra. Había tenido éxito en la última sesión, pero apenas. Su terapeuta, Arada, parecía estar tratando de molestarlo para que hablara, y él se negó a dejarla ganar. Además, no parecía una forma ética de hacerlo participar en esta farsa. Es posible que Yui haya podido obligarlo a asistir a las sesiones como condición para que uno regresara a la escuela, pero eso no significaba que necesitaba abrirse a un completo extraño sobre cualquier cosa que sucediera en su vida. Su padre le había dejado muy clara la situación. Todoroki mantuvo la boca cerrada y esperó a que se acabara el reloj. Tendría que encontrar una mejor solución eventualmente. Aparentemente, tenían que seguir reuniéndose hasta que su terapeuta les diera el visto bueno para detenerse, lo que claramente no iba a hacer si Todoroki continuaba sin decir nada. Era un problema para el que Todoroki no tenía solución. Dudaba que fuera capaz de mentir para salir de allí. No era muy bueno mintiendo, y pensó que ella debía haber sido entrenada para ver la verdad de la situación, y él no podía decirle muy bien la verdad. Si solo hubiera querido hablar sobre lo que había sucedido en la USG, eso no habría sido un problema en absoluto. Para gran decepción de su padre, Todoroki no había estado involucrado en gran parte de la acción. Había visto la confrontación inicial y luego había sido transportado. Había tenido que lidiar con algunos villanos menores, pero no habían sido un desafío para él. Para cuando regresó a la entrada principal, All Might había llegado y el ataque había sido casi manejado. No tenía mucho de qué hablar. Claro, algunos de sus compañeros de clase habían resultado gravemente heridos, pero Todoroki no había resultado herido. Necesitaban esto mucho más que él. Darle una sesión solo le quitaría tiempo a alguien que realmente lo necesitaba. Había tratado de explicar eso durante su primera sesión, pero Arada solo escribió algo en sus notas y le preguntó si había algo de lo que quería hablar. Había sido productivo por decirlo menos. Entonces, Todoroki se sentó allí escuchando el tap-tap-tap de su bolígrafo y deseando tener una forma inteligente de salir de esto. Debatió seguirle el juego por un segundo, dándole un bocado de lo que ella quería para que él pudiera sentar las bases para ser liberado, pero había demasiados campos minados que él desconfiaba de pisar. Las pocas preguntas que Arata le había hecho al comienzo de su sesión actual habían sido sobre su familia, y Todoroki no estaba del todo seguro de a qué había estado tratando de llegar, preguntando sobre sus relaciones con sus hermanos. Su madre. No había dicho nada específico, pero había sido suficiente para poner nervioso a Todoroki. Tal vez esa era su otra nueva estrategia. Si quería sacarle información con engaños, lo iba a tener difícil. El cronómetro de su escritorio se apagó, el suave tintineo de las campanillas indicaba que su tiempo en su oficina había llegado a su fin. Todoroki se puso de pie para irse sin esperar a que lo despidieran. Estaba casi en la puerta cuando la voz tranquila de Arada lo detuvo.
Esto no te está ayudando, Todoroki-san, dijo. Todoroki se giró para ver una mirada suave y decepcionada en su rostro. Solo estoy aquí para ayudarte, pero tienes que encontrarme a mitad de camino. Yubei quiere asegurarse de que estés listo para volver a la escuela. Que tus compañeros de clase se estén recuperando de la catástrofe a la que te arrojaron. En este momento, tengo que decir que mi recomendación es que no estés preparado. El pánico se elevó en una ola. Ella no podía hacer eso. Harada levantó una mano antes de que pudiera interrumpir. No quiero hacer eso, Todoroki-san, pero no me das otra opción. Tu negativa a compartir durante nuestras sesiones dice mucho. Si esto está relacionado con lo que ocurrió en la USJ con algo más, no puedo determinarlo. En este momento. Y eso es muy preocupante. ¿Qué más podría ser además de USJ? Todoroki estalló en pánico e inmediatamente se tensó. Debería haber mantenido la boca cerrada. Debería haberse ido. La mirada de Harada lo atravesó directamente mientras tarareaba. Sí. Esa es la pregunta, ¿no? Si no es USJ, ¿qué es lo que estás tratando de evitar discutir con tanta fuerza? Hay rumores, por supuesto, sobre, Todoroki la interrumpió, forzándose a pronunciar las palabras antes de que el pánico borrara su capacidad de hablar. Llego tarde. Te veré en 2 días. Él salió por la puerta antes de que ella pudiera protestar. Todoroki bajó las escaleras aturdido, se metió en el baño de la planta baja y cerró la puerta con llave detrás de él. Bueno. Esto estuvo bien. Esto fue cualquier cosa menos bueno. Todoroki sabía que todo este asunto del terapeuta le iba a estallar en la cara si no tenía cuidado, pero pensó que tendría tiempo para lidiar con eso primero. Piensa en un plan. Ahora tenía 2 días para idear una forma de controlar los daños. Harada no había hecho referencia a nada específico, pero había mencionado rumores. Había un montón de esos para todos. No había forma de saber con seguridad lo que ella creía que sabía hasta la próxima sesión. Debería haber sabido que negarse a hablar empeoraría las cosas. Debería haber actuado destrozado por lo que había sucedido en la USJ. No importaba que no hubiera visto nada de la violencia, que no fuera amigo de ninguna de las personas heridas. Él no era despiadado. Simplemente no tenía nada que ver con él. No necesitaba terapia para abordar sus problemas. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que él tomara esa ruta. Ella sabría que él estaba tratando de desviar la atención a otra parte. Se había delatado a sí mismo, y si un susurro de eso saliera de esa oficina y no, Todoroki no se preocuparía por eso ahora. Ella no sabía nada. No es seguro. Y ella no diría nada todavía. Este fue su intento de probar el agua, y Todoroki solo había insinuado que había algo debajo por accidente. Todavía podía salvar la situación. Tenía 2 días para averiguar cómo. El dolor no era una sensación desconocida para Aizawa. Tuvo una buena cantidad de lesiones durante los años de su trabajo como héroe, comenzando con su primer año en Yuei. Sin embargo, nunca antes había experimentado algo así. El dolor lo rodeó en un latido constante, tan intenso que no podía comenzar a señalar de dónde se originaba. Debía estar en un hospital. Era lo único que tenía sentido para él en su estado drogado. No podía moverse, no podía abrir los ojos. Ya sea por los vendajes que cubrían su cuerpo o por la extensión de sus heridas, no podía estar seguro. No podía pensar con suficiente claridad como para hacer más que reconocer la situación. Debió haberse desmayado, porque cuando volvió a darse cuenta el dolor había disminuido y la sensación de estar drogado había aumentado. Sus pensamientos se deslizaron lejos de él como el agua a través de un tamiz. ¿Por qué estaba en el hospital? Trató de aferrarse a lo último que recordaba, pero todo parecía estar escondido detrás de la niebla de las drogas y el dolor. ¿Había estado de patrulla? No. Eso no sonó bien. Voces sonaron desde la habitación a su alrededor. Aizawa quería abrir los ojos, pero no podía. Las palabras se filtraron amortiguadas y débiles. Izuku sigue preguntando por él. Ya no sé qué decirle. Uno pensaría que después de ser dado de alta del hospital querría tomar un poco de aire fresco, pero se niega a irse sin verlo. Entiendo lo que siente, pero sabes que esto lo mataría. Cuando no puede hacer preguntas, no puede verificar que estará bien. Izuku. El nombre desencadenó un pico de preocupación. A lo lejos, podía escuchar las máquinas en la habitación, el ritmo de sus pitidos se aceleraba mientras su mente intentaba juntar piezas de memoria a través de la neblina. Aizawa había estado con Izuku, ¿no?
Habían sido, se concentró mientras los detalles se acercaban. Habían estado en Yuwei. Fue un día de demostración para las instalaciones de la USG. ¿Qué está pasando? ¿Debería aumentar su ritmo cardíaco de esa manera? Hisashi, busca una enfermera. Había recibido bien la clase allí. 13 los había conocido allí. All Might llegó tarde, pero eso no sorprendió a Aizawa. Las imágenes lo golpearon todas a la vez, un borrón de instantáneas que no tenía el contexto para conectar en ese momento. Humo oscuro y una multitud de villanos. El líder con la mano desmembrada cubriendo su rostro. Estudiantes gritando, y la mirada de la cara de Izuku antes de que el monstruo destrozara todo lo demás en una nueva ola de dolor y horror. El momento en que se dio cuenta lo dejó tambaleándose y jadeó a pesar de los vendajes que sabía que estaban envueltos alrededor de su rostro. Aizawa no podía respirar, sus pulmones se negaban a funcionar. Las máquinas gritaron cuando la habitación se inundó repentinamente con el sonido de conversaciones en pánico. Aizawa no pudo distinguir las palabras a través del zumbido en sus oídos antes de que el repentino silencio que siguió lo arrastrara hacia abajo. Hisashi se derrumbó en una silla a unos metros de la habitación de Aizawa. Quería quedarse cuando las alarmas en las máquinas comenzaron a sonar, pero incluso su condición de héroe no fue suficiente para interponerse en el camino de una enfermera muy furiosa que tenía la tarea de sacarlo de la habitación. Todavía podía oír los sonidos de la gente moviéndose por el pasillo, pero no podía mirar, con la cabeza enterrada entre las manos. ¿Qué haría si salieran de la habitación con la cabeza baja, expresiones sombrías? Peor aún era la posibilidad de que pudiera escuchar las palabras hora de la muerte haciendo eco en el pasillo ahora vacío. Se había enfrentado a la muerte antes. Era imposible estar en su línea de trabajo y nunca conocer a alguien que había muerto en el cumplimiento del deber, pero nunca había tocado tan cerca de su propio corazón. Si Aizawa Shouta moría, una parte de Hisashi moriría con él. Hisashi no pensó que sería capaz de pasar de eso. Habían hecho planes después de la graduación. Arreglos funerales. Testamentos. Había sido algo que se les sugirió discretamente desde fuera de la escuela, y ambos habían tomado la sugerencia en serio. Aún así, una parte de Hisashi había creído tontamente que nunca tendría que enfrentar esta situación. Si lo hubiera hecho, ciertamente no se habría imaginado haciéndolo solo. Izuku estaría esperando una actualización, pero Hisashi esperaba que Inko hubiera logrado convencerlo de que se fuera a casa por el día. No pudo enfrentarlo hasta que logró recomponerse. Hasta que supo lo que estaba pasando en esa habitación al final del pasillo. Hasta que algo en el mundo volvió a tener sentido. Porque eran los buenos, ¿no? ¿No se merecían algo mejor que ser casi asesinados a golpes por algún tipo de monstruo genéticamente modificado? Hisashi nunca había odiado su carrera más que en ese momento. Se suponía que era un héroe, y todo lo que podía hacer era sentarse en una incómoda silla de plástico esperando inútilmente mientras su mejor amigo se estaba muriendo a solo unos metros de distancia. Hisashi sintió un ardor familiar en la parte posterior de su garganta, pero se negó a llorar. ¿Yamada-san? Hisashi saltó, tan absorto en sus preocupaciones que no había oído a Anne acercarse. Era la misma enfermera que lo había sacado apresuradamente de la habitación. Hisashi se obligó a respirar mientras examinaba su rostro. No parecía particularmente alterada, pero tenía que haber estado acostumbrada a que sucedieran cosas como esta si trabajaba en un hospital. Su expresión estaba profesionalmente en blanco, no dándole a Hisashi ninguna indicación de qué tipo de noticias estaba a punto de darle. Se sintió a un pelo de distancia de romperse. Aizawa-san está estable, dijo, y Hisashi casi sintió que podía respirar de nuevo. Desafortunadamente, no estamos seguros de qué desencadenó el incidente. Su ritmo cardíaco se disparó y parecía tener problemas para respirar. Se anotó en su expediente que tiene un historial de ataques de pánico. Es posible que estuviera lo suficientemente consciente como para recordar el detalles del ataque. Está inconsciente en este momento, pero creemos que es mejor que no tenga más visitas por el día. Lo vamos a mantener en observación, y si algo cambia en su estado, usted será el primero en saber. Yo y puedo Hisashi ni siquiera estaba seguro de qué era lo que quería preguntar. Aizawa estaba estable. Él estaba bien. Entonces, ¿por qué Hisashi sentía que se estaba desmoronando? Vete a casa, Yamada-san. Apenas has salido del hospital. Sé que cuando te vas de aquí vas a visitar a tus alumnos. Dormir en un sillón de hospital no va a ayudar a nadie, dijo. Hisashi sabía que ella estaba tratando de animarla, pero no era ese el punto. No podía ayudar a nadie por mucho que quisiera.
Ve a casa y duerme en tu propia cama. Hisashi pudo ver en su rostro que no iba a discutir con ella. Se obligó a ponerse de pie y asintió. ¿Y me avisarás? Tan pronto como algo cambie, confirmó. Tomada la decisión por él, Hisashi salió del hospital aturdido. Consideró regresar a su departamento como le había sugerido la enfermera, pero inmediatamente descartó esa idea. La idea de sentarse en su habitación vacía pensando en los peores escenarios no le daría el descanso que sabía que su cerebro necesitaba. Iría a ver cómo estaban los gatos. Sus otras visitas habían sido breves, y Aizawa no confiaba su apartamento a nadie más de la escuela. Probablemente necesitaban la compañía tanto como él. Los ojos demasiado inteligentes de Marlo lo habían observado con cautela la última vez que lo visitó. De todos modos, estaba más cerca del hospital que de su propia casa. Izuku pudo haber protestado por dejar el hospital, pero estaba dormido en el momento en que Inko lo instaló en su habitación. Era un alivio tenerlo de nuevo bajo su techo, pero no sería capaz de aprovechar la sensación para descansar un poco. Tenía demasiado que hacer, demasiado que considerar. Su encuentro con Netsu no había salido como estaba previsto. Inko sabía que no podía esperar que tuviera todo lo que sabía sobre el director, y aunque no podía llamarlo un éxito total, tampoco era necesariamente un fracaso. Era una oportunidad, e Inko necesitaba aceptar la situación en la que se encontraba antes de dejar que Izuku y Hisashi tomaran su decisión. Probablemente intentarían hacerla cambiar de opinión, pero Izuku había desarrollado su terquedad por una razón. Sus intentos no la persuadirían. Esa era parte de la razón por la que no les había contado sobre su reunión. Tenía demasiado que hacer para perder el tiempo discutiendo con sus equivocadas buenas intenciones. Netsu la estaba esperando cuando llegó a Yuei. Casi pensó que él la habría evitado, sabiendo que no estaba contenta con él en ese momento, pero fue dirigida directamente a su oficina. Con suerte, él estaba lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que retrasar la reunión no haría nada para disuadirla de confrontarlo. Inko había pasado suficiente tiempo con Aizawa y Hisashi en los últimos años para saber el tipo de intrigas a las que Netsu también era propenso, y ella no tenía interés en jugar sus juegos. Ah, Midoriya-san, dijo Netsu, señalando las sillas frente a su escritorio con una sonrisa. Inko no se movió para tomar asiento y la sonrisa de Netsu se desvaneció. Voy a ir directo al grano, dijo Inko. No te culpo por el ataque. Vi tu seguridad y no había forma de que pudieras haber predicho lo que sucedió. Tu respuesta desde ese día ha sido deficiente en el mejor de los casos. Tienes muchas responsabilidades en tu plato y no envidio la posición en la que estás, pero tus estudiantes deben ser tu primera prioridad. No la prensa. No la reputación de la escuela. Los estudiantes. Y decirle a una sala llena de padres angustiados que un ataque que dejó a sus hijos heridos fue una experiencia de aprendizaje está equivocada en el mejor de los casos. Netsu comenzó a interrumpir, pero Inko se negó a ceder un centímetro. No he terminado de hablar, dijo, y sería mejor para ti no interrumpirme. Esperó un momento para ver si él continuaba, pero él se sentó en silencio, mirándola con una mirada calculadora en sus ojos que no consoló a Inko en lo más mínimo. He sido elegido por los padres de para hablar en su nombre. Por lo que entiendo de Shouta y Hisashi, no hablas con los padres a menudo. Desafortunadamente, eso se nota. Desde la reunión inicial sobre el ataque, has dado que no hay nuevas actualizaciones sobre cómo se está manejando la situación. ¿Qué cambios está haciendo para asegurarse de que esto no vuelva a suceder? ¿Qué otros planes existen para ayudar a los estudiantes a regresar a la escuela? ¿Qué adaptaciones planea hacer para ayudar a recuperarse de esto? Hizo una pausa, preguntándose si Netsu aprovecharía la oportunidad para interrumpirla, para explicarle, pero él siguió su consejo y no dijo una palabra. Ella no pudo leer en su expresión lo que pensaba acerca de sus preguntas, pero al final eso no importó. Podía pensar lo que quisiera mientras ella obtuviera los resultados que necesitaba. Si no eres más transparente con tus planes para el 1A, vas a perder a tus estudiantes. Muchos padres están considerando sacar a sus estudiantes de Yuei. Particularmente aquellos cuyos hijos aquí fueron dañados por la peculiaridad de Tirten. Obviamente, nadie está culpando a Tirten por lo que sucedió. Afortunadamente, ninguno de ellos tendrá lesiones duraderas, pero no se está haciendo lo suficiente para ayudarlos a lidiar mentalmente con el hecho de que su maestro los lastimó, incluso si fue un accidente.
La terapia fue una buena idea, pero exigirlo como condición para su regreso a la escuela es presionar innecesariamente a los estudiantes para que estén de acuerdo con lo que sucedió en un período de tiempo que podría hacer más daño que bien. Lo último que queremos es que un niño finja que está bien. Para volver a la escuela. Izuku definitivamente se inclinaría a intentarlo si fuera una condición para regresar, y estaba segura de que no estaba solo en eso. Las personas que querían ser héroes para proteger a los demás tendían a sacrificarse. No era una tendencia que quisiera fomentar en los niños que acababan de comenzar la escuela secundaria. Hacer que reprimieran sus sentimientos y sus reacciones naturales al trauma que habían experimentado solo los lastimaría a largo plazo. Como padres, continuó, comprendimos los riesgos que conllevaría apoyar a nuestros hijos en sus metas. Los habríamos apoyado si esto les hubiera hecho cambiar de opinión sobre lo que querían. Pero siguen siendo niños y deben poder esperar un nivel razonable de seguridad en su escuela sin importar el tipo de peligro en el que se expondrán después de la graduación. Es su trabajo encontrar una manera de garantizar eso. Terminada con lo que quería decir, Inko luchó por no colapsar en la silla ofrecida. No le gustaba la confrontación, pero era algo que necesitaba decirse. Teniendo en cuenta su amistad con dos de los profesores de Yuwei, estaba en la mejor posición para asegurarse de que se escucharan las preocupaciones de los padres, incluso si los otros padres no lo sabían. Cuando Netsu finalmente habló, Inko esperaba que fueran lugares comunes que no quería escuchar. Insinuaciones vagas de planes que no había elaborado del todo. Inútiles garantías que hablaban en torno a los problemas que ella le había señalado. En cambio, dijo lo último que ella podría haber imaginado. Midoriya Inko, dijo, con una fría sonrisa curvándose en la comisura de su boca. ¿Cómo te sentirías acerca de un trabajo? Kaminari Koharu estaba cansado. No había vuelto al hospital desde que había perdido a su familia, y deseaba que no fuera necesario estar allí ahora. Denki finalmente se había despertado después de su cirugía, pero la había mirado e insistido en que no se quedara a pasar la noche otra vez. Amaba a su nieto y el hecho de que él se preocupara tanto por otras personas, pero deseaba que él se preocupara un poco más por cuidarse a sí mismo. Descubrir que no había sido completamente honesto con ella sobre los efectos de su peculiaridad había sido lo suficientemente difícil de escuchar con Denki sentado frente a ella claramente bien. Había tartamudeado la admisión e inmediatamente siguió con la noticia de que su nuevo maestro lo ayudaría a encontrar una manera de evitar lastimarse más. Se necesitaría un poco más de intromisión de su parte para descubrir que él estaba admitiendo el problema, y obteniendo ayuda para resolverlo, debido a sus nuevos amigos, pero Koharu finalmente había llegado allí. Le debía a esos dos niños más de lo que podía decir. Descubrir lo que le había pasado a su nieto en la escuela sin poder verlo había sido una de las cosas más difíciles que había soportado. Ella había escuchado la descripción de lo que él había sufrido en un silencio horrorizado. Fue solo cuando finalmente la dejaron sola para procesar lo que le habían dicho que se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Dio vueltas a la decisión una y otra vez en su mente, pero no vio ninguna otra opción. Denki tenía un gran corazón, pero si ella no intervenía, se dejaría matar. Había perdido a demasiadas personas. No tenía a nadie más que perder, y haría lo que fuera necesario para evitar que le sucediera algo más. Incluso si eso significaba que Denki nunca la perdonaría. Denki debió ver la decisión en su rostro, porque lo primero que le dijo, después de decirle que la amaba y asegurarle que estaba bien a pesar de las vendas que cubrían la herida en su rostro, fue que no iba a dejar a Yuwei. Su determinación no se desmoronó como sabía que Denki quería, pero estuvo de acuerdo en que la conversación podría guardarse para una fecha posterior. La larga discusión en la que seguramente se convertiría no ayudaría a Denki a sanar. Le dejaría pensar que él ganó por el momento mientras usaba su tiempo para encontrar razones convincentes para hacerle ver las cosas a su manera. Podría sacarlo de Yuwei sin su consentimiento si tuviera que hacerlo, pero preferiría tenerlo a bordo. Fue durante este tiempo, esperando hasta que pudiera llevar a Denki a casa y la vida pudiera volver a la normalidad, que tuvo una visita. Cuando llamaron a su puerta, Koharu tuvo algunas conjeturas sobre quién podría ser. Midoriya Inko se había detenido varias veces, a pesar de lo preocupada que debía estar por su propio hijo. Atsume Natsumi y Yamada Izashi también lo habían hecho. No eran las circunstancias en las que quería conocer a las madres de los amigos de su nieto, pero había apreciado que se preocuparan lo suficiente por Denki como para ver cómo estaba. Sin embargo, el hombre que esperaba afuera de su puerta no era alguien que ella reconociera. Él también había tenido su edad, delgado y enfermizo.
Koharu nunca antes había visto a alguien que pensara que sería derribado por una ligera brisa, pero este extraño parecía como si ni siquiera debería haber estado de pie. Sorprendida como estaba por su apariencia, le tomó un momento ordenar sus palabras. En ese momento, tosió húmedamente, y Koharu reprimió el instinto de arrastrar al hombre adentro para poder asegurarse de que estaba bien. Su nieto acababa de ser atacado. No podía invitar a extraños a su casa, sin importar cuán cerca de la muerte pudieran haber parecido. ¿Puedo ayudarle? Ella preguntó, esperando que él le pidiera que llamara al hospital por él. No podía pensar en ninguna otra razón por la que él se hubiera detenido en su puerta. ¿Kaminari Koharu? ¿Sí? Su preocupación se disparó. ¿Cómo supo su nombre? Este no podía ser solo un extraño al azar que necesitaba ayuda si estaba preguntando por ella específicamente. Enseño en Yuwei, dijo después de aclararse la garganta. Él levantó la vista, sus ojos ardiendo en los de ella. Mi nombre es Yaji Toshinori, y estoy aquí para ofrecerles una propuesta para el joven Kaminari Denki. Lo que la gente realmente nunca entendió acerca de no tener peculiaridades en un mundo que se centró completamente en las peculiaridades fue la forma sutil en que las personas tendían a mostrar su desprecio. Cuando nació Kaminari Koharu, había una mayor cantidad de niños sin peculiaridades que en la actualidad, pero ese número no era de ninguna manera la mayoría. Solo había conocido a otro estudiante sin peculiaridades en su escuela, un hecho que sus compañeros de clase decidieron que necesitaba que se lo recordasen constantemente como si olvidara por un momento que no tenía peculiaridades si no lo hacían. Koharu había lidiado con las miradas de lástima, los comentarios mordaces, las bajas expectativas completamente solo. Eso estaba bien con ella. No necesitaba que la gente le dijera lo difícil que sería la vida sin una peculiaridad. Curiosamente, ella lo había aprendido por su cuenta. La gente, al parecer, había olvidado que para la gran mayoría de las peculiaridades de la historia humana no habían existido. Se habían llevado bien entonces, y Koharu no estaba decepcionada de que no pudiera escupir lava o aferrarse a las paredes como una araña o cualquier otra cosa. Si la gente quería subestimarla, ese era su problema. Superpoderes o no, solo eran humanos, ya sea que reconocieran eso sobre sí mismos o no. Koharu cambiaría no tener una peculiaridad por ser consciente de sí mismo cualquier día, y eso ni siquiera tocaba la arrogancia que parecía directamente proporcional al poder percibido de su peculiaridad. Si este hombre también era así, Koharu no podía estar seguro, pero sabía que no podía tomar su declaración al pie de la letra. Yuwei era una escuela prestigiosa, y Denki nunca había mencionado a un maestro que parecía estar a un suave empujón de las puertas de la muerte. Eso definitivamente habría sido algo que su hijo habría mencionado, aunque solo fuera porque sabía que ella querría ayudar si pudiera. Entonces, Koharu hizo lo único que pudo cuando se enfrentó a una amenaza desconocida que decía ser un amigo. Se apoyó contra el frente de la puerta, bloqueando su entrada a su casa y dijo las dos palabras que determinarían la forma en que se desarrollaría toda su interacción. Pruébalo. ¿Yo qué? Estaba claro que el hombre no esperaba eso, su expresión cambió a una de completo shock antes de que otro ataque de tos lo hiciera inclinarse. Koharu lo observó con ojos calculadores. Si no estaba mintiendo, ella le daría una clase de agua fría. No podía imaginar que toser sangre le dejara un sabor muy agradable en la boca. Si estaba mintiendo, bueno, ese sería el menor de sus problemas. Puede que ahora sea una anciana, pero había lidiado con suficientes idiotas pensando que podrían aprovecharse de ella porque no tenía la peculiaridad de que estaba segura de que él no sería un problema. Se había prometido a sí misma que sus días de golpear a la gente en la cara terminarían cuando se graduara de la escuela secundaria, pero siempre había excepciones a cada regla. Incluso los autoimpuestos. Quizás especialmente los autoimpuestos. Demuéstralo, repitió Koharu. Si quiere que crea que usted es un miembro del personal, entonces necesitaré ver algún tipo de identificación. Si se negaba, Koharu podría cerrarle la puerta en la cara. Puede que no lo detenga por mucho tiempo, si realmente estaba decidido a irrumpir dependiendo de su peculiaridad, le daría un poco más de tiempo para prepararse. Aunque el hombre no se negó. Al menos no del todo bien. Se frotó la parte de atrás de su cuello, su expresión tímida. Puede haber un pequeño problema con eso, afirmó, mirando alrededor del pasillo vacío. Te prometo que puedo darte una explicación, pero preferiría hacerlo en privado, si no te importa. Y prefiero no dejar entrar a extraños en mi casa sin saber exactamente quiénes son después de que mi nieto casi fuera asesinado por villanos. Si no te importa.
Yaji Toshinori, o quien quiera que fuera en realidad, hizo una mueca antes de que su expresión se volviera de determinación a regañadientes. Debería haber esperado, dijo, sacudiendo la cabeza. Necesito que mantengas esto en secreto, Kaminari Koharu. Es extremadamente importante que no reacciones a lo que voy a decir. Eso no hizo nada para calmar sus preocupaciones, pero ella asintió sabiendo que era mejor complacerlo por el momento. Él sabía quién era ella, después de todo. Ella necesitaba saber cómo. El hombre se inclinó más cerca y Koharu se obligó a no inclinarse hacia atrás en respuesta. Murmuró algo tan bajo que ella no pudo distinguir las palabras a pesar de que solo estaba a un pie de distancia de ella. ¿Qué? El hombre suspiró y luego volvió a murmurar un poco más fuerte. Todavía no puedo entenderte. Necesito que hables. Dije que mi nombre es Yaji Toshinori, pero podría conocerme como Olmigt. Fue el susurro más fuerte que Koharu había escuchado. Ella se estremeció ante el volumen antes de que las palabras se registraran, pero cuando lo hicieron no pudo evitar mirar fijamente. Este hombre, que había tosido suficiente sangre en su única conversación para justificar seguramente un viaje al hospital más cercano, afirmó ser Olmigt. Koharu no se rió. Se habían reído lo suficiente como para saber que no debía subestimar a alguien como una reacción instintiva, pero entrecerró los ojos, observando su apariencia con más atención. Su cabello era rubio como el de Olmigt, podía imaginarlo erizado como el estilo de cabello característico del héroe. Sus ojos eran del mismo azul ardiente, y tenía un aire de confianza a su alrededor que Koharu había visto antes en los héroes profesionales. Sin embargo, no fue suficiente para confirmar su historia. Todo eso podría falsificarse con suficiente tiempo y esfuerzo. Demuéstralo, repitió Koharu. He visto Olmigt, ya sabes. Todo el mundo lo ha hecho. Y te ves muy diferente. Lo que significa que estás tratando de vender la peor mentira que he escuchado, o hay más en ti de lo que parece. Todo lo que quiero ver es la evidencia. Algo para confirmar tu historia aparte de las palabras. Entonces, logré una vez más, y solo una vez más. Pruébalo. Yaji miró de un extremo al otro del pasillo, y luego, antes de que Koharu pudiera procesar completamente lo que estaba viendo, Olmigt se paró frente a ella. Se encogió de hombros, un poco avergonzado, frotándose la nuca de nuevo. Hola. Koharu lo miró por un momento antes de abrir la puerta por completo y entrar. Creo que es mejor que entres. El método de Endeavor para resolver problemas siempre había sido forzarse a sí mismo a superar el problema, pero eso no funcionaría para Todoroki por una variedad de razones. No es el menor de ellos el hecho de que preferiría fallar con Yubei que hacer algo que su padre aprobaría. Todoroki odiaba tomar decisiones, y esta era probablemente una de las peores posiciones a las que se había visto obligado. Habla con el consejero y corre el riesgo de que le salga el tiro por la culata. No hable con el consejero y definitivamente sería contraproducente para él. Dos opciones igualmente arriesgadas, así que Todoroki siguió el consejo de su hermano y eligió la puerta número 3. Fingió una enfermedad. El mensaje que dejó en el buzón de voz del consejero había sonado extraño cuando lo grabó, pero no había nada que hacer más que continuar como había practicado y esperaba que no lo llamaran por su mentira. En el peor de los casos, pensó que siempre podría afirmar que necesitaba más tiempo para aceptar lo que había experimentado. Todoroki no había estado ni cerca de la verdadera pelea, pero parecía el tipo de línea que un consejero esperaría de un niño supuestamente traumatizado. No importaba que Todoroki hubiera intentado decirle que estaba bien. Ella no le había creído. Todoroki esperaba tener los 2 días adicionales para idear una estrategia, pero luego llegó el anuncio de Netsu. Yubei ya no iba a requerir la aprobación de sus consejeros antes de permitirles regresar a clases. Aparentemente, se había determinado que las pautas originales no habían permitido que los estudiantes aceptaran sus experiencias en su propio tiempo sin la presión adicional de regresar al salón de clases. Realmente no entendió todo el mensaje, pero lo importante era que podía volver a clases y nadie podía hacer nada para detenerlo, hablara o no del ataque. Solo estaba a un paso de no tener que asistir a las estúpidas reuniones, pero estaba más seguro de que ahora podría salir de ellas. Su padre no había insistido en el tema cuando tenía que ir a las sesiones para quedarse con Yubei, pero ahora que las reglas habían cambiado, Todoroki no podía imaginar que pasaría mucho tiempo antes de que Endeavor se quejara de la cantidad de tiempo de entrenamiento perdido. Todoroki sabía que no era bueno mintiendo.
Habría sido solo cuestión de tiempo antes de que estropeara algo, y ahora tenía el tiempo y el enfoque para dedicarse a prepararse para el festival deportivo. No hubo ninguna actualización sobre el aplazamiento del festival, lo que fue suficiente para que Todoroki asumiera que se llevaría a cabo como de costumbre. Con todo lo que había pasado, le preocupaba que se cancelara y no podía permitir que eso sucediera. Demasiado dependía del resultado del festival para que se sintiera cómodo posponiéndolo, especialmente si quería terminar con alguien que no fuera su padre. Endeavor esperaba que Todoroki lo eligiera al final, no vio ninguna razón para decirle lo contrario todavía. Si Endeavor sospechaba, les diría activamente a otros héroes que no lo eligieran, y Todoroki no podía permitirse eso. Aún no. No hasta que se hubiera probado a sí mismo. No había muchas personas que estuvieran dispuestas a ir en contra de los deseos de su padre y Endeavor decidía darlos a conocer. Un problema resuelto, otro ahí para ocupar su lugar. Estuvo bien. Todoroki tomaría un problema que requería acción sobre los juegos de cabeza cualquier día. Ganar el festival deportivo era algo que podía hacer. No podía hacer que la gente lo escuchara si no quería. Esa era una lección que había aprendido hace mucho tiempo. La gente vio lo que quería ver, no escuchó lo que no quería saber. Cuando ganara el festival de deportes, lo haría con solo la mitad de su peculiaridad, la única mitad que importaba, y no habría nada que nadie pudiera hacer al respecto. Problema evidentemente resuelto, Todoroki hizo a un lado las próximas conversaciones. Nada de lo que ella hiciera podría lastimarlo ahora, y él tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Shojimezo. Koda Koji. Zero Anta. Recovery Girl había extendido sus archivos sobre su escritorio, una decisión que pesaba mucho sobre sus hombros. El hospital había autorizado a los 3 estudiantes que habían sido afectados por la peculiaridad de Tirten a regresar a la escuela, pero era su responsabilidad determinar los detalles de su carga de cursos. Habían sido afortunados de que 13 se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo casi de inmediato, pero había habido un breve segundo entre la comprensión horrorizada y su reacción. Podría haber sido mucho peor, se dijo Recovery Girl. Las heridas de los estudiantes no dejarían daños duraderos, pero no había forma de que ella juzgara el trauma mental que causaría tal evento. Los 3 todavía se estaban reuniendo con sus consejeros y ella había hablado con cada uno de ellos personalmente. No debería haber sido sorprendente para ella que todos quisieran volver a la escuela, pero de alguna manera todavía se sorprendió por su resistencia. Después de todo, una escuela como Yui atraía a un cierto tipo de persona, y las personas que decidieron desde el principio que querían ser héroes no eran personas que se rindieran ante la adversidad. Aún así, a pesar de sus afirmaciones de estar bien, Recovery Girl no consideró prudente enviarlos de regreso a la escuela como si nada hubiera pasado. Habría que tomar medidas para ayudar a la totalidad del 1 a recuperarse de sus experiencias, pero habría que hacer arreglos especiales para aquellos que resultaron heridos en la pelea. Su recomendación oficial había sido excusar al 1 a de participar en la fiesta del deporte. Era demasiado pronto para que los estudiantes se volvieran a poner en una situación potencialmente peligrosa, sin importar cuán seguro se suponía que debía hacerlo el personal disponible. Había visto los desafíos planeados para la primera y la segunda ronda, y aunque había visto la importancia de sus mensajes cuando Netsu presentó el plan al personal a fines del año anterior, ahora pensó que sería demasiado relevante. Para el 1, había experimentado. No quería que ninguno de ellos se viera obligado a recordar por lo que habían pasado, y eso ni siquiera considerando el hecho de que el último evento requeriría que usaran sus peculiaridades contra sus compañeros de clase. Su recomendación había sido ignorada en gran medida, pero tenía varios partidarios vocales en su esquina. Ella no renunciaría a esa pelea todavía. Ella tenía tiempo. Recovery Girl golpeó su dedo contra la carpeta más cercana, pensando. A veces, Netsu olvidaba que mientras él era el director, había cosas que estaban fuera de su autoridad. Tal vez sea hora de que ella le dé un recordatorio. Aizawa sintió lo más consciente que tenía bueno. No estaba exactamente seguro de cuánto tiempo había pasado. Tal vez varios días. Todavía no podía abrir los ojos, pero podía sentir los vendajes envueltos alrededor de su cabeza. La idea se le ocurrió fácilmente esta vez, por lo que deben haber reducido la dosis de medicamentos que le estaban dando. Su instinto fue tratar de sentarse, pero una voz que se parecía extrañamente a la de su protegido lo instó a esperar. Aizawa nunca dejaría que Izuku supiera que él era su voz interior de la razón, pero funcionó para que no se esforzara todavía.
Pensó que había tenido dolor antes, pero sin la neblina de medicamentos que nublaban sus pensamientos, se dio cuenta de que era mucho peor de lo que había pensado. Sin embargo, había estado en un hospital antes y sabía qué hacer. Podía sentir el botón de llamada al lado de su cama incluso si no podía sentirlo, pero no lo presionó. Necesitaba un momento para ordenar lo que había sucedido. Los recuerdos de Usg no lo golpearon tan fuerte esta vez, ya que pudo reconstruir más que los momentos desconectados de la última vez que recordaba haber estado consciente, pero su mente aún se apresuró a entrar en pánico antes de que pudiera aplastarlo con los hechos fríos y duros. De lógica, el sonido de los pitidos de las máquinas en su habitación se hizo más rápido, pero Aizawa respiró profundamente, concentrándose en la sensación de los vendajes contra su piel y el zumbido de los monitores hasta que ese miedo instintivo disminuyó lo suficiente como para tirarlo en una caja en el parte de su mente para ser tratado en un día lejano en el futuro. El pánico no logró nada. Lógica, eso era lo que necesitaba, porque prefería saber qué tan malas serían las noticias antes de llamar a los médicos. No podía permitirse otro ataque de pánico. Pero sabía que la probabilidad de que evitara uno no era buena. Mejor descifrar tanto como pudiera de antemano. Lo habían rescatado, lo que significaba que debían haber llegado otros miembros del personal. Teniendo en cuenta lo gravemente herido que estaba y lo seguro que estaba de que el monstruo lo habría matado si hubiera tenido la oportunidad, Aizawa iba a asumir que debían haber llegado poco después de que se desmayara. Sin embargo, lo que podría haberse perdido en esos momentos era imposible de adivinar, especialmente cuáles eran sus alumnos. Izuku en particular, porque lo último que realmente recuerda haber visto fue al idiota estúpido e imprudente mirándolo desde el otro lado de la instalación. Su pánico se disparó de nuevo, pero lo empujó hacia abajo antes de que pudiera abrumarlo. Lógica. Hechos. No podía preocuparse por cosas de las que no tenía confirmación. No todavía al menos. Bien, siguiente. Hisashi no estaba aquí, y aunque Aizawa estaba decepcionado de no poder preguntarle a su amigo qué había pasado sin que los médicos lo hurgaran y controlaran sus reacciones, sabía que era una buena señal. Si Hisashi no estaba aquí, eso significaba que estaba con Izuku, lo que significaba que Izuku estaba bien. Esa comprensión fue lo que finalmente lo calmó lo suficiente como para presionar el botón de llamada, porque si Izuku estaba bien, entonces podría lidiar con cualquier otra noticia que le arrojaran. Cuanto antes se ocupara de esto, antes podría salir del hospital. El proceso de tratar con los médicos fue más prolongado y tedioso de lo que esperaba. Le hicieron preguntas una y otra vez, midiendo su conciencia, cuánto recordaba del ataque, si podía mover los brazos, si tenía problemas para pensar. Ni una sola vez preguntaron por sus ojos, y cuanto más evitaban el tema, más preocupado sentía que debería estar. El resumen de la extensión de sus heridas fue, por decirlo suavemente, mucho. Deterioro de la piel y los músculos de su brazo debido a la peculiaridad del villano. Fracturas en su cara y cráneo. Concusión. Pérdida de sangre. La lista continuó, y Aizawa trató de tomar nota cuidadosamente de todo, pero era el tiempo más largo que había estado despierto desde que lo ingresaron en el hospital y su energía comenzaba a agotarse. Estaban esperando para decirle algo. Incluso si no podía verlos, podía escucharlo en sus voces y en las conversaciones tranquilas que tenían en la esquina de su habitación como si su audición se hubiera visto afectada además de la vista. Sin embargo, podía adivinar lo que estaban esperando, y no pudo evitar relajarse en el momento en que escuchó la voz de Hisashi en el pasillo. Puede que a veces se burle de su amigo por su volumen, pero Aizawa siempre podía saber cuando Hisashi estaba cerca. Hubo gritos de sorpresa cuando Hisashi irrumpió en la habitación. Aizawa pudo sentirlo marchar directamente hacia su cama, su voz temblando cuando dijo, «Shouta». Me hizo esperar lo suficiente. La sonrisa dolió, pero valió la pena escuchar la risa de Hisashi. Mis más sinceras disculpas. Las palabras salieron roncas, pero ya no tosió a través de ellas. Hisashi no había estado en el hospital cuando recibió la llamada de que Aizawa estaba despierto, lo que significaba que Izuku tampoco estaba más en el hospital. Teniendo a Hisashi con él, sabiendo que Izuku estaba bien, Aizawa sintió que la tensión que había estado sosteniendo desde que despertó se liberó por primera vez. No puedes hacer esto de nuevo, Shouta. No puedes. La mano de Hisashi apretó su hombro, y Aizawa supo que solo los vendajes le impedían abordarlo en un abrazo. Haré lo mejor que pueda, respondió Aizawa, sabiendo que era lo mejor que podía ofrecer en este momento. Uno de los médicos se aclaró la garganta antes de que Hisashi pudiera discutir el punto.
Lamento interrumpir, dijo, pero hay un último punto que debemos discutir. Hisashi apretó su hombro mientras Aizawa asentía. Estaba tan cansado, y ahora que Hisashi estaba aquí, sentía que realmente podía dormir sin la influencia de los medicamentos que le habían dado. Sin embargo, necesitaba escuchar esto primero. Arranca el vendaje para que él pudiera averiguar cómo iba a lidiar con las malas noticias que ella estaba a punto de darle. Aizawa-san, como estoy seguro de que has podido ver por los vendajes, el daño en tus ojos fue extenso. Afortunadamente, pudimos reparar gran parte del daño causado por el trauma repetido que experimentas. Las fracturas en la cara y el cráneo se han curado casi por completo, pero el daño real a los nervios fue un poco más complicado. Tu vista volverá con el tiempo, pero no será de la noche a la mañana. Va a ser un proceso, pero ya he estado en contacto con Recovery Girl ya que está registrada como su médico de cabecera. Se le ha informado de los pasos que se deberán tomar una vez que haya sido dado de alta del hospital. Eso no sonó tan mal, pensó Aizawa. Estaba seguro de que su visión se vería afectada permanentemente por lo que había sucedido, pero eso no podía ser todo lo que ella quería decirle. Estoy sintiendo que hay algo que te preocupa decirme. Tengo constancia de que su peculiaridad está relacionada con su vista, así que realizamos algunas pruebas adicionales, continuó el médico. Lo siento, Aizawa-san, pero es muy probable que nunca más puedas usar tu peculiaridad. Se sentía extraño volver con Yue después de todo lo que había pasado. En el gran esquema de las cosas, Izuku no había faltado mucho a la escuela. Todo se había puesto en pausa inmediatamente después del ataque mientras la escuela trabajaba para aumentar su seguridad, pero Izuku aún sentía el peso de eso. Regresar podía ser una señal de que la vida volvía a la normalidad, pero eso no significaba que no había cambiado por lo que habían pasado. Todos lo habían hecho, aunque algunos llevaban esos cambios de forma más visible que otros. Su mano se deslizó hacia las marcas en su garganta, pero no las tocó. A fin de cuentas, Izuku sabía que había tenido suerte considerando lo cerca que estaba la vara de esgrima de su cara cuando explotó. Todavía tenía puntos del corte más profundo, una línea larga cerca de la parte superior de la garganta, pero los otros lugares donde había sido cortado por la metralla estaban sanando bien. Lo dejaría con una colección de finas cicatrices blancas, pero si ese fuera todo el daño causado después de enfrentarse a un villano como Shigaraki y su monstruo, entonces Izuku podría lidiar con eso. Tuvo que resistir la tentación de rascarse los puntos, pero ese era un precio tan bajo que Izuku se sintió mal por molestarlo. Sus heridas, las pequeñas ampollas que ni siquiera dejaban una marca, eran cosas pequeñas comparadas con lo que habían pasado otros. Por lo que había pasado a Aizawa. Tal vez esa era la verdadera razón por la que ir a la escuela se sentía extraño. No se trataba de regresar después de estar lejos, sino de regresar sabiendo que su mentor no estaría allí para recibirlo. Aizawa había sido dado de alta del hospital, pero sin importar lo que intentara decirles, Izuku sabía que pasaría más tiempo antes de que pudiera regresar con Yugei. Si Aizawa intentara empujarse a sí mismo, Izuku ni siquiera tendría que ser quien lo detuviera. Hisashi ataría a Aizawa a una silla y enviaría a Marlo para protegerlo si fuera necesario. Aizawa insistió en que estaba bien, pero Izuku lo sabía mejor. Había pasado más tiempo en el departamento de Aizawa desde que salió del hospital que en el suyo propio, y aunque Aizawa lo ocultó bien, luchó. Dejando a un lado las heridas, dejando a un lado la culpa, la pérdida de su peculiaridad lo golpeó más fuerte de lo que admitiría. Sin embargo, Izuku podía verlo, en las líneas de sus hombros, la tensión que crecía cada vez que mencionaba volver a la escuela, los vendajes que aún cubrían sus ojos. Su visión estaba regresando, lentamente, pero iba a ser difícil para él adaptarse al conocimiento de que nunca podría volver a usar su peculiaridad. Los médicos habían usado términos como improbable y potencialmente, pero todos sabían la verdad. Hablar del tema con falsas esperanzas no haría más que retrasar la realidad de la situación. Una vez que Aizawa se curó por completo, Izuku sabía que sería malo. De hecho, malo parecía un eufemismo. Fueron una caminata larga, un viaje en autobús y una caminata por el bosque para alejarse del mal. Ya había sido bastante horrible ver lo que ese monstruo le había hecho. Sabía incluso entonces que si sobrevivían al ataque, Aizawa tendría un largo camino de recuperación por delante. La advertencia que Hisashi le había dado antes de que Izuku lo visitara en el hospital por primera vez había sido toda la confirmación que necesitaba. Izuku, había dicho Hisashi, deteniéndolo a unas pocas puertas de la habitación de Aizawa.
Su madre le había confiado a Hisashi su seguridad durante el día mientras trabajaba en algo con la escuela. Tienes que estar preparado. Sé que te he dicho esto antes, pero Shouta se va a abrumar fácilmente en este momento. Incluso si trata de negarlo. No estoy diciendo que no hables de lo que pasó, porque sé que te va a preguntar cómo te va. No es necesario que le mientas sobre lo que te pasó a ti, a Caminario o a los demás, pero si tenemos que acortar esta visita no es culpa tuya. Ha estado inconsciente durante mucho tiempo, y va a necesitar mucho descanso. Izuku solo asintió, seguro de que entendía lo que quería decir Hisashi. Tal vez no los detalles. Su madre y Hisashi habían estado filtrando las noticias que le contaron sobre la recuperación de Aizawa, preocupados de que saber cómo le estaba yendo exactamente a su mentor interrumpiría su propia recuperación. Estaba seguro de que su terapeuta tendría algo que decir sobre ese análisis, pero precisamente por eso no le dijo la mitad de las cosas que pensó durante sus sesiones. Al leer entre y alrededor de la vaguedad de las actualizaciones, Izuku pensó que estaría preparado para ver a Aizawa. No le gustaría verlo herido, pero al menos estaba vivo. Izuku estaba seguro de que se había imaginado mucho peor en el tiempo que le había tomado permitirle verlo. Entrar en la habitación de Aizawa le mostró al instante lo equivocado que estaba. Era increíble la cantidad de peso que alguien podía perder en tan poco tiempo. Aizawa se veía casi frágil de una manera que Izuku sabía que su mentor se molestaría con él incluso pensando, pero era verdad. Izuku sabía que lo tenían en un coma inducido médicamente en un momento, pero no sabía el verdadero alcance. Tal vez Hisashi había estado tratando de protegerlo de eso, pero mirándolo ahora no se podía negar que Aizawa tenía un largo camino de recuperación por delante. Los vendajes aún cubrían la mayor parte de su cabeza y sus ojos, e Izuku estaba casi agradecido de no tener que ver el daño que se había hecho. Los escasos detalles que Hisashi y su madre habían pasado ya habían sido bastante malos. Otra capa de vendas estaba envuelta alrededor del codo que Shigaraki había agarrado, manteniéndolo en su lugar para que Aizawa no empeorara accidentalmente las heridas. Las peculiaridades curativas acelerarían el proceso, pero con la piel, los músculos y los nervios que necesitaban ser reparados, no podrían hacer todo el trabajo, y el riesgo de infección sería alto. Trató de detener el grito ahogado antes de que Aizawa lo escuchara, pero Izuku nunca había sido muy bueno controlando sus emociones. No cuando se trataba de las personas que amaba siendo lastimadas. Y ni siquiera podía abrazar a Aizawa en este momento porque eso solo empeoraría las cosas. Sus manos se cerraron en puños apretados a sus costados mientras intentaba, y fallaba, no llorar. Izuku. La voz de Aizawa sonaba entrecortada, amortiguada por las drogas que todavía debían darle para el dolor. Izuku no podía confiar en sí mismo para abrazarlo, pero corrió por la habitación de todos modos, cayendo en el asiento al lado de la cama de Aizawa y alcanzando su mano. No llores, Izuku, dijo Aizawa, levantando la mano lentamente para encontrar la cabeza de Izuku antes de alborotar su cabello. Estoy bien. Izuku sintió que Hisashi se deslizaba en la otra silla a su lado, pero no miró, metió la cabeza entre las sábanas de la cama de Aizawa y finalmente dejó que las lágrimas brotaran mientras Aizawa continuaba cepillando su cabello. No solo por ello Aizawa, sino por Kaminari y el resto de sus compañeros de clase. Por la injusticia de la situación y todo lo que habían pasado. Pero todavía estaban allí, Aizawa iba a estar bien, e iban a encontrar a los villanos que habían irrumpido en su escuela y hacerles pagar por cada cosa horrible que habían hecho ese día. Si Izuku pensaba en cómo había sido ver a Aizawa en esa cama de hospital por primera vez, la ira que no se había permitido reconocer hasta que supo que Aizawa se recuperaría amenazaba con desbordarse. Fue una lucha controlarlo nuevamente, pero no tenían pistas sobre dónde podrían haber ido esos villanos o qué podrían haber planeado ahora que su intento de matar a All Might había fallado. Izuku no podía simplemente salir corriendo y tratar de rastrearlos él mismo. Puede que esté planeando hacer más trabajo clandestino como Aizawa, pero no era un justiciero. Necesitaba hacer esto bien, lo que significaba dejar que la escuela dirigiera la investigación por el momento. No estaba contento con esa opción, pero haría que funcionara. Regresar a la escuela fue el verdadero primer paso. Demostrando que fue capaz de volver a caer en una rutina algo normal. Ir a clase. Reúnase con su terapeuta. Entrena sin tener recuerdos de todos los momentos en los que casi muere en el campus de su escuela. No sería fácil, pero Izuku lo haría. No tenía otra opción. Porque nunca quiso que nadie más se sintiera como él ese día en la USG, y eso significaba aprender todo lo que pudiera. No había visto lo último de ese villano.
Izuku se aseguraría de ello. Kaminari llegó 1 hora antes a la escuela en su primer día de regreso para reunirse con All Might. Su cerebro no parecía capaz de comprender la situación en la que se encontraba. Se estaba reuniendo con All Might. 1 a 1. Solo los dos de ellos. Todo. Podría. En su corto tiempo en Yuei, Kaminari sintió que había manejado mucho mejor su peculiaridad. Tal vez debería haberse dado cuenta por sí mismo de que necesitaba encontrar una manera de evitar los efectos secundarios, pero una vez que tuvo un poco de entrenamiento, fue mucho más fácil canalizar esa energía en otra parte. Ahora, sin embargo, sentía que su peculiaridad iba a provocar un cortocircuito y freír su cerebro nuevamente, porque la situación en la que se encontraba no podía ser la vida real. No pudo solo que caminar y no tenía la imaginación lo suficientemente buena para inventar este tipo de cosas. Había estado tan seguro de que su abuela querría alejarlo de Yuei. Siempre había estado preocupada por el peligro en el que lo pondría ser un héroe, pero él sabía que había encontrado consuelo en el hecho de que pasaría un tiempo antes de que se enfrentara a cualquier villano real. Sería mayor, tendría entrenamiento real, tendría otros héroes profesionales para respaldarlo. El ataque en Laus habría sido justo lo que le recordaría lo peligrosa que era esa vida, incluso como estudiante, y Kaminari odiaba causarle una preocupación adicional. Ya había pasado por mucho. Sin embargo, durante todo el tiempo que estuvo en el hospital, ella no mencionó que cambiara de escuela. Kaminari tampoco lo había mencionado por temor a abrir esa compuerta. Cuanto más tiempo pasaba sin decirle que quería que se transfiriera, más se permitía caminar y tener la esperanza de que todo saldría bien. Sus heridas se habían curado con la ayuda de Recovery Girl y algunas otras peculiaridades de los médicos. Por lo que entendía, el villano no lo había tocado mientras tenía a Aizawa, así que aunque el daño había sido profundo, no estaba tan extendido como el de su maestro. Una vez que recibió autorización para regresar a la escuela, una gruesa línea en zigzag en su mejilla fue el único signo externo de lo que Shigaraki le había hecho. Todavía dolía a veces, dolores fantasmales que hacían eco del recuerdo de la peculiaridad de Shigaraki que convertía la piel y los músculos en polvo. No, cuando salió del hospital sabía que su abuela estaba tramando algo. Algo que la puso nerviosa. Luego, ella le había dejado caer la bomba de que All Might la había visitado, y le gustaría saber lo que dijo. Estaría bien con la visita de All Might. Ella había tratado de decirle que estaba bien que él se negara, pero Kaminari no dudó. Si All Might quería reunirse con él, entonces debe ser importante. No podía rechazar eso. Resulta que no necesitaba usar su peculiaridad para hacer un cortocircuito en su cerebro, porque All Might le dijo la verdad sobre quién era y lo hizo bien por sí solo. Eso habría sido demasiado para él solo, pero luego tuvo que ir y agregar que quería ofrecerle su peculiaridad a Kaminari y eso. Eso fue todo. Kaminari había tenido que sentarse durante un buen rato antes de poder procesar lo que realmente estaba sucediendo. Su abuela casi había echado a All Might de su apartamento, All Might. Diciéndole que sabía que estaba demasiado cerca del ataque para tener esta conversación, y eso había sido lo que hizo que Kaminari respondiera. No podía dejar que su abuela se fuera y posiblemente llevarse la oferta con él. En ese momento, Kaminari no estaba seguro de querer aceptar la oferta, su cerebro aún rechazaba la idea de que había escuchado la situación correctamente, pero si iba a decir que no, entonces quería que fuera su propia elección. Y no porque su abuela hubiera tirado al héroe número 1 a la basura. ¿Por qué yo? Kaminari había preguntado en voz baja. Hizo una mueca por la forma en que había sonado la pregunta. Debería estar seguro de esto, ¿no? All Might claramente creía en él si estaba haciendo esta oferta, pero Kaminari no podía ver por qué de todos los estudiantes en Yuei, solo de todos los estudiantes en 1A, por qué lo había elegido. Kaminari Denki. El chico que ni siquiera había sido capaz de controlar su peculiaridad correctamente hasta que llegó a la escuela secundaria. Todavía estaba luchando con eso en realidad, a pesar del progreso que había hecho. ¿Por qué All Might confiaría en él con alguien tan importante? ¿Algo tan especial? All Might se sentó en el sofá a su lado, sus ojos brillaban intensamente a pesar de la apariencia demacrada de sus rasgos. Te elegí a ti, Kaminari Denki, porque cuando llegó el momento, elegiste proteger a alguien, incluso si eso significaba ponerte en riesgo. Era peligroso, continuó, viendo el destello en los ojos de Koharu, pero fue valiente y desinteresado. Y era la señal de un verdadero héroe. El tipo de héroe que me honraría llamar mi sucesor. No será fácil asumir mi peculiaridad.
Hay desafíos que tendrás que enfrentar para obtener el control de la extra poder, y me temo que hay enemigos que heredarás junto con One for All, pero te prometo que si eliges aceptar esto, estaré allí en cada paso del camino. Siguió una conversación más complicada. Conversaciones, si fuera más preciso. Después de la declaración de Olmig, el héroe insistió en que Kaminari se tomara el tiempo para pensar las cosas. Habla con su abuela. La oferta no iba a desaparecer si necesitaba más tiempo para considerar las cosas. No escapó a la atención de Kaminari que Olmig parecía nervioso durante toda la visita, sus palabras sonaban ensayadas y practicadas. Le había prometido al héroe que pensaría en su decisión, pero incluso cuando Olmig abandonó el apartamento ese primer día, sabía que solo podía darle una respuesta. Olmig creía en él, creía que podía ser el tipo de héroe para llenar su lugar, y eso significaba más para Kaminari que cualquier cumplido que hubiera recibido antes. Su abuela había sido un poco más difícil de convencer. Si bien no quería rechazar Olmig sin dejar que su nieto lo escuchara, no estaba segura de cómo se sentía sobre el peligro adicional en el que esto lo pondría. Kaminari había argumentado lo contrario. Ya iba a estar en peligro, y qué riesgo había sido ese recordatorio, pero tener la peculiaridad de Olmig podría terminar ayudándolo a estar mejor protegido. También estaba el hecho de que el propio Olmig estaría allí para cuidarlo, para entrenarlo. El mundo necesitaba a alguien que fuera el próximo Olmig, que representara la esperanza que él brindaba. Olmig pensó que esa persona podría ser él, y no quería decepcionarlo. Aún no había accedido, pero Kaminari sabía que no lo detendría si tomaba la decisión por su cuenta. Quería que estuviera a salvo, pero también creía que él era capaz de tomar sus propias decisiones. Si podía sobrevivir al ataque de un villano y entrenar en la academia de héroes más prestigiosa del país, entonces era lo suficientemente responsable como para sopesar seriamente los riesgos de la situación sin dejarse llevar por lo genial que sería ser el protegido de Olmig. Olmig aún acordó entrenarlo, comenzando lentamente a medida que volvía al ritmo de las cosas con su recuperación y sus sesiones de terapia, pero fue un progreso. Kaminari estaba contento de no tener que ocultarle a Izuku lo que estaba pasando. Estaba bastante seguro de que no habría tenido éxito incluso si lo hubiera intentado. Su amigo notó demasiado. Una parte de él pensó que debería haber sentido algo por el hecho de que Olmig admitió que la razón por la que podía hablar libremente con Izuku sobre los secretos que había compartido con Kaminari era porque a Izuku le habían ofrecido su peculiaridad primero y lo rechazó. Los celos tal vez. Decepción por no haber sido la primera opción. Sin embargo, no se atrevía a sentir ninguna de esas cosas. Olmig le había hecho la oferta a Izuku incluso antes de que comenzara el año escolar, y si Kaminari hubiera estado en la posición de Olmig, también habría elegido a Izuku. Izuku irradiaba bondad de una manera que Kaminari nunca había visto antes, y habría sido perfecto para convertirse en el próximo símbolo de la paz. Sin embargo, eso no era lo que Izuku quería. Ese no era el tipo de héroe que quería ser. Se parecía demasiado a Aizawa para sentirse cómodo en ese papel, y la negativa de Izuku a Olmig hizo que el respeto de Kaminari por él aumentara aún más. Además, Kaminari no tendría el control que había ganado sobre su peculiaridad si no hubiera sido por la insistencia de sus amigos de que obtuviera más ayuda. Los poseía más de lo que jamás podría pagarlos, todavía no se lo había dicho a Izuku ni a Mei, pero iba a hacerlo. Tan pronto como tuvo la oportunidad. Izuku probablemente había pensado en 1.000.000 de aplicaciones diferentes para la peculiaridad de Olmig después de descubrir la verdad al respecto, incluso si no había decidido aceptarlo, y no había límites para la cantidad de dispositivos que Mei sería capaz de construir una vez que lo hiciera. Tenía bajo control el cargo extra que One for All le otorgaría. Era justo lo que necesitaba para dejar de pensar en lo que había sucedido en Laus y la amenaza que aún permanecía de los villanos que habían escapado. Kaminari necesitaba saber más, Olmig necesitaba decirle más, pero por primera vez desde que se dio cuenta de que la escuela estaba siendo atacada, sintió que las cosas iban a estar bien. Kadono Eiko debería haberse ido de la oficina hace horas. La suya era la única luz que aún brillaba a través de la ventana frontal del periódico, pero no podía irse. Aún no. Había estado esperando una llamada durante las últimas 2 horas, pero aún no había dejado que la duda entrara. Sus informantes siempre llegaban tarde, sobre todo los nuevos, aunque supuso que esta vez se debía más a los nervios que a una equivocada sensación de que le sacarían más dinero si la dejaban sudar. Cuando el teléfono finalmente sonó, vibrando contra la madera de su escritorio, lo dejó sonar 1, 2, 3 veces antes de contestar.
No había necesidad de parecer demasiado ansiosa, aunque tenía curiosidad sobre lo que este tesoro en particular podría haber descubierto para ella. Había sido un tiro en la oscuridad cuando extendió la mano, un riesgo que podría haber causado más problemas que recompensas si no tenía cuidado, pero Kadono no había llegado a donde estaba jugando a lo seguro y fácil. El trabajo innovador y memorable siempre conllevaba riesgos. Si hubiera querido un puesto seguro en el periódico, se habría quedado en las columnas de chismes donde su primer jefe había tratado de dejarla. No había nada malo con ese trabajo, pero no era lo que ella quería. Ahora la presión de romper una historia creció con cada pieza. ¿Bien?, preguntó, sin molestarse en saludar. Las sutilezas sociales solo permitían que los más arrogantes de sus informantes pensaran que se les debía algo que no se les debía. Cortar la pelusa innecesaria mantuvo la distancia que necesitaba y les hizo saber que no eran nada especial si cruzaban alguna línea. No estoy segura de esto, dijo la mujer al otro lado de la línea. Kadono resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Ella no estaría llamando si tuviera alguna intención real de retractarse de su trato. ¿Estás seguro de que esto no me vinculará? Podría perder mi licencia por esto. Si realmente quería conservar su licencia, no debería haber accedido a pasar conversaciones privilegiadas a un reportero, pero Kadono no estaba en posición de juzgar. El mal juicio de esta mujer podría ser lo que la condujo a su próxima gran oportunidad, y Kadono no iba a mimarla en el frente de la moralidad. Mis fuentes siempre permanecen en el anonimato. Nadie sabrá que has hablado conmigo a menos que se lo digas. He ocultado información de fuentes mucho más riesgosas que tú, créeme. No es estrictamente cierto, pero Kadono no tenía que decirle eso. Hubo un silencio por un momento mientras la mujer debatía su elección. Kadono se recostó en su silla, sin insistir en el tema. Esperándola. Cuando se trataba de dinero o moral, la gente elegía el dinero casi siempre. Quiero el doble. Allí estaba. Dame algo bueno y hablaremos. Querrás lo que he descubierto. Se trata de Endeavour. Kadono se permitió una sonrisa. ¿Boqueó? Cuéntalo. Izuku tuvo que dárselo al uno. A pesar de todo lo que habían pasado, ninguno de ellos había elegido dejar a Yuei. Ninguno de ellos había dejado que los eventos en la USG los disuadieran de sus sueños. Izuku sintió como si todos hubieran pasado la primera prueba que realmente importaba cuando se trataba de ser un héroe. Habían sido superados en número, y aunque no habían salido exactamente ilesos del otro lado del conflicto, se habían enfrentado a sus primeros villanos reales y habían ganado. Es posible que su terapeuta no haya aprobado necesariamente que Izuku pensara en su ataque como un ejercicio de entrenamiento intenso, pero tampoco le había dicho exactamente que no lo hiciera, y si eso hizo que Izuku pudiera dormir más fácilmente por la noche, entonces eso era lo que estaba haciendo. Inko podría tener otros pensamientos sobre el asunto, pero Yuei había hecho lo que podía para ayudar a sus estudiantes a raíz de USG. Si bien había algunos que habían dejado de ver al terapeuta designado por la escuela tan pronto como se les permitió hacerlo, él sabía que no era el único que todavía estaba en contacto con su consejero. Sus prácticas se habían pospuesto para la semana siguiente al incidente, pero no podía continuar para siempre. Yuei era una escuela de héroes, la escuela de héroes. El festival deportivo se había pospuesto a la luz del ataque, y más temprano que tarde tendrían que volver a entrenar. No podían permitirse congelarse la próxima vez que se enfrentaran a un villano, o todo lo que habían sufrido y luchado sería en vano. Los alumnos del 1A lo entendieron ahora mejor que antes. Era difícil pensar en algo bueno proveniente de la experiencia, no con la recuperación que Aizawa aún enfrentaba, pero sabían mejor que sus contrapartes 1B lo que se sentía al enfrentarse a un villano y no saber si iban a hacer salir con vida. Eso no hizo que el regreso al entrenamiento fuera fácil para ninguno de ellos, pero entonces no habrían estado en Yuei en primer lugar si quisieran que sus vidas fueran fáciles. Nadie superó ese examen de ingreso sin un poco de orgullo obstinado para demostrarlo. Con el festival deportivo cada vez más cerca, necesitaban estar preparados para salir a la luz pública por primera vez, sin lidiar con las consecuencias de algo que estaba completamente fuera de su control. Ahora que Izuku estaba de regreso en el salón de clases, pensó que lo mejor que la escuela podía hacer por ellos era dejar que todo fuera lo más normal posible. Rutinas, clases familiares, deberes incluso. Cualquier cosa para demostrarles que todo iba a estar bien, que su escuela seguía siendo un lugar seguro al menos, y que iban a poder seguir adelante.
La parte más difícil para Izuku no fue volver al campus o el regreso de las prácticas. Sabía que necesitaba todo el entrenamiento que pudiera obtener para mantenerse al día con los demás durante el festival deportivo. Lo más difícil para él fue fingir que no estaba tan devastado por la ausencia de Aizawa como en realidad lo estaba. Para el resto de la clase, Aizawa era su maestro gruñón. Lo habían conocido un poco mejor desde el comienzo de la escuela y estaban molestos por sus heridas, pero sabían que iba a regresar. Para el observador externo, Izuku no debería ser diferente. Una cosa era fingir que él y Aizawa no se conocían durante la clase. Quería mantener en secreto la mayor cantidad posible de información sobre el estado de su recomendación y su patrocinador. Cuando empezó la escuela, le había parecido una buena idea. La información era poder, y no sabía cómo reaccionarían los otros estudiantes si supieran que había estado entrenando con su maestro durante los últimos 2 años o que tenía un lugar fijo para la cena familiar. Izuku no conocía a sus compañeros de clase entonces, y parecía mejor esperar y medir sus reacciones antes de revelar algo tan importante. Ahora, sin embargo, parecía una tontería después de todo lo demás que estaba pasando. Aún así, aún no lo había discutido con Aizawa, y esa no era una decisión que pudiera tomar por su cuenta. Hablar con sus compañeros tendría que esperar. Izuku podría actuar solo un poco más hasta que Aizawa estuviera lo suficientemente bien como para regresar. Siempre que terminó siendo. Los médicos dudaron en dar un marco de tiempo sólido todavía. Aparentemente, todavía había una posibilidad de que las heridas de Aizawa se agravaran. Sus primeras semanas fuera del hospital serían importantes para establecer el ritmo de su recuperación. Izuku sabía que Aizawa no se arriesgaría. Quería estar allí para sus alumnos, para Izuku, pero no se iba a esforzar. Izuku había aplastado cualquier inclinación que Aizawa pudiera haber tenido para acelerar su recuperación haciéndole saber que recordaría exactamente cómo actuó Aizawa la próxima vez que Izuku resultara herido. En términos de motivación para seguir las pautas del hospital, parecía funcionar mejor que cualquier cosa que Hisashi o Inko hubieran dicho. Bajo, tal vez, pero hizo que Izuku se sintiera mejor por tener que lidiar con la notable ausencia de Aizawa cada vez que entraba al aula. Aunque no sería para siempre. Aizawa tendría todo claro para volver a la escuela, al trabajo de héroe. La cuestión de su peculiaridad aún estaba en el aire, pero Izuku era optimista. El daño en sus ojos aún se estaba curando, e incluso los propios médicos habían dudado en decir algo definitivo. Si no regresaba, cruzarían ese puente cuando llegaran a él. Aizawa no aprobaría que se preocupara por cosas que no podía controlar. Izuku tendría que estar de acuerdo con eso. Tendría que sacar las imágenes de ese día de su mente y seguir adelante. Por el bien de Aizawa. Para la tranquilidad de su madre. Por Hisashi, y su propia carrera. Todos los demás en el 1A estaban bien después de lo que habían pasado. Izuku también tendría que estar bien. Estar en el campus de Yuei durante el día escolar le dio a Inko una sensación de seguridad que no había anticipado. No era como si hubiera algo que realmente pudiera hacer en caso de una emergencia. Después de todo, no era una heroína profesional, pero el hecho de que simplemente pudiera salir de su reunión con Netsu y rastrear tanto a Izuku como a Hisashi en cuestión de minutos calmó la ansiedad que se había ido acumulando después del ataque del Ausg. Ayudaba a tener a todos sus hijos bajo el mismo techo, pero eso no era plausible ahora que la escuela se había vuelto a reunir. Aizawa había regresado a su propio departamento para vigilar a sus gatos, pero Inko lo visitaría tan pronto como saliera del campus. Dado todo lo que había sucedido, pensó que su preocupación estaba justificada. Se suponía que su visita sería breve. Una reunión con el director, un chequeo rápido con Hisashi, y luego estaría en camino. No creía que se necesitara mucha discusión después de su presentación. A Inko le habían ofrecido el puesto recién creado de enlace con los padres, y se tomó el trabajo en serio. Si ella iba a representar a los padres del curso de héroes, entonces iba a hacer que se escucharan sus opiniones, ya sea que la escuela quisiera escucharlas o no. Al director Netsu le estaba costando aceptar el hecho de que había calculado mal. Lo que la gente a menudo parecía pasar por alto era que Izuku no había adquirido sus habilidades en el vacío. Sí, tenía un talento natural para la observación y el análisis. Eso era todo él, e Inko nunca estaría más orgulloso del hecho de que había tomado esas habilidades y las había canalizado en algo que amaba. Sin embargo, Inko había criado a Izuku, y aunque sus puntos fuertes nunca serían los mismos que los de su hijo, no se quedó atrás cuando se trataba de ver la forma en que se conectaban ciertos momentos y acciones. La oferta de trabajo había sido una distracción.
Una forma de que Netsu tomara a alguien que estaba empeñado en convertirse en un problema si fuera necesario y convertir esa energía en algo que le fuera útil. Necesitaba una manera de sacar a los medios de comunicación de la espalda de Yue para el ataque, y necesitaba a Inko donde no pudiera causarle más problemas. Parecía valorar demasiado el potencial de Izuku como para hacer algo drástico, por lo que la oferta de trabajo se había materializado para resolver todos sus problemas a la vez. Inko había sido 100% consciente de ese hecho cuando lo aceptó. Aún así, no había dudado en dejar su trabajo de oficina y firmar el nuevo contrato que Netsu le había ofrecido después de leer detenidamente lo que implicaría su nuevo trabajo. El aumento de sueldo había sido inesperado pero apreciado, y con un contrato firmado y sellado, en general, había sido una buena idea. Podría haber funcionado exactamente como estaba planeado si lo hubiera intentado con alguien más. Sin embargo, mi gorilla Inko no era alguien fácil de manipular, y Netsu tendría que aceptar ese hecho más temprano que tarde antes de que la situación realmente se saliera de control. Entiendo el punto de vista de los padres, mi gorilla-san, decía Netsu, como si realmente no hubiera comprendido el hecho de que ya no era él quien tenía todas las cartas, pero lo que estás sugiriendo, la sonrisa de respuesta de Inko recordaba tanto a la de su hijo que Netsu tuvo que preguntarse si Aizawa no había sido la inspiración para ello, como había pensado anteriormente. Lo siento si no fui claro, Netsu-san. Ninguna parte de esto es una sugerencia. Los padres se han conocido, y estas son nuestras condiciones. O los cumplirás, o bien podrías declarar a Todoroki Shoto como ganador de la fiesta del deporte, porque el resto de los alumnos no participará. Netsu se recostó en su silla, observando a Inko cuidadosamente por encima de su escritorio. La sonrisa aún estaba en su lugar, pero había un destello en sus ojos que también era familiar para Netsu. Sí, ciertamente había calculado mal. Lo intentó de nuevo. Entiendo las preocupaciones de seguridad, pero el propósito del festival deportivo es para ganar dinero con Yue, interrumpió Inko de nuevo. Sí, se usa para mostrar las habilidades de los estudiantes antes de sus primeras prácticas. A la escuela le gusta enfocarse en esa parte de la experiencia, y es comprensible por qué. Después de todo, es para el futuro de los estudiantes. Es para el futuro de los estudiantes, asintió Netsu, recogiendo su taza de té. No estamos descartando eso. Yamada Sensei me ha explicado la importancia de las pasantías del primer año, pero las condiciones que estoy presentando no interfieren con eso. La conclusión es que el festival deportivo genera mucho dinero para Yue. Lo hizo incluso antes de que reemplazara a los Juegos Olímpicos en términos de audiencia. La postura oficial de Yue después del incidente de Usha ha sido hacerlo mejor para los estudiantes. Bueno, ahora es el momento de poner su dinero donde está su boca, si no importa el dicho. Si quieres tener el festival deportivo, los padres no consienten en que sea televisado. Eso dará una exposición innecesaria a los estudiantes cuando sabes que esos villanos de la USJ todavía están por ahí. ¿Por qué darles más información de la que ya tienen? Mantenga la competencia como un evento escolar privado. Simplemente agregar seguridad adicional no es suficiente. Netsu no habló, seguía observándola. Inko sabía que no debía tomar su silencio por acuerdo, pero tenía un último punto que hacer. Si aún no estaba de acuerdo después de eso, bueno, los padres estaban preparados para cumplir con su amenaza, tanto como sus hijos probablemente los odiarían por ello. ¿Qué vas a hacer si esto vuelve a suceder?, preguntó Inko. Izuku me contó sobre ese villano Warp. La seguridad extra no va a hacer nada para detenerlo, y tener extraños en el campus es un riesgo tan pronto después del ataque. ¿Qué va a decir el público si celebras el festival deportivo como y la información sobre los estudiantes revelada durante los eventos se usa en su contra en el futuro? Los medios estarán más que felices de arrastrarlo sobre las brasas por no haber hecho más para detenerlo. Especialmente cuando se le presentó una alternativa. ¿Y supuse que los medios también se enterarían de esta propuesta?, Netsu preguntó con calma. No de mí, dijo Inko. Me tienes bajo un acuerdo de confidencialidad, después de todo. Pero se consultó a muchos padres para formar este plan, como era necesario según las pautas que me diste, y no tengo garantía de lo que harán si sus hijos son puestos en otra vez el peligro. Netsu suspiró. Déjame tus archivos. Podemos programar otra reunión una vez que haya tenido la oportunidad de revisar los detalles. Por supuesto, se puso de pie Inko, ofreciéndole otra sonrisa. Estaré esperando tu llamada.
Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Netsu dejó su taza y abrió el archivo superior. Las firmas de los padres con los que Inko había hablado se destacaban contra la página. Sí, Netsu había calculado mal, pero no volvería a cometer el error de subestimar a Midori y a Inko. Era el turno de Mei de presentar su maratón de películas semanal. Izuku podía escucharla en la cocina del taller, recogiendo la ridícula cantidad de helado que había comprado para ellos. Él y Denki se sentaron uno al lado del otro en el sofá, con la película en la cola y esperando, con los hombros apretados. Las noches de cine no eran nuevas para los tres, pero Izuku estaría mintiendo si dijera que no apreciaba la oportunidad de pasar tiempo con sus amigos después de todo lo que había sucedido. Para verlos completos y seguros al alcance de la mano. Nunca habían hablado de eso, pero estaba claro que todos sentían lo mismo. Estaba en los cuadernos que Mei ya había llenado con ideas para mejorar sus disfraces y equipo. La forma en que parecía vagar por el pasillo de la escuela más de lo que lo había hecho antes. Fue en la forma en que se demoraron para separarse después de la escuela, gravitando el uno hacia el otro en el momento en que pisaron el campus. Incluso ahora, Izuku sintió que se consolaba demasiado con el hecho de que podía escuchar a Mei tarareando desde la otra habitación y podía sentir el calor de Denki a su lado. Probablemente era algo que necesitaba comentar con su terapeuta, pero podía esperar. Todavía hubo momentos en los que se sintió culpable por cómo se había desarrollado todo. Lógicamente, Izuku sabía que no era su culpa. Ninguno de ellos podría haber anticipado el ataque, y todos habían hecho todo lo posible para salir de la situación con vida y en una sola pieza. Pero, ¿y si Izuku no hubiera estado tan limitado en ese momento? Su equipo todavía era un trabajo en progreso, pero debería haber pasado más tiempo planificando problemas potenciales y las herramientas que necesitaría para contrarrestarlos. Si tuviera una peculiaridad, no. Izuku se negó a seguir ese tren de pensamiento. Se había metido en Yubei por sus propios méritos. No podía seguir recurriendo a la misma excusa. Denki se había lastimado porque Izuku no había sido suficiente. Izuku sabía que ahora estaba bien. Estaba sentado a su lado, jugando en su teléfono mientras esperaban a Mei. Pero podría haber ido tan fácilmente de otra manera. Podría haber estado sentado allí solo, Denki se había ido, y no habría habido nada que pudiera haber hecho para detenerlo. Ese pensamiento parecía golpearlo de la nada a veces. La comprensión de que podría haber perdido a dos personas que le importaban ese día. Estaría fuera haciendo algo, los recuerdos de ese día nunca se olvidarían realmente, simplemente se alejarían de su enfoque, y luego todo volvería a aparecer. Era normal, le había asegurado su terapeuta, pero Izuku todavía no podía esperar los días en que no fuera golpeado constantemente en la cara con sus errores. Apenas podía ver la cicatriz en la mejilla de Denki a la luz tenue de la televisión. Como si sintiera los ojos de Izuku sobre él, Denki bloqueó su teléfono y miró hacia arriba. La sonrisa fácil se deslizó de su rostro ante la expresión de Izuku. ¿Izuku? Preguntó, moviéndose para mirarlo. ¿Qué pasa? Y no digas nada. Porque esa es tu cara de pensar demasiado en algo, y no te creeré. El zumbido en la cocina se había detenido, pero Mei no apareció. Izuku miró hacia abajo, sus manos moviéndose inquietas. Realmente no es nada. Solo veamos la película. No podía arruinar la noche de cine con sus dudas. Todos se merecían una noche para relajarse. Inténtalo de nuevo, dijo Denki, sin dejar que dejara el tema. ¿Es la escuela? ¿Aizawa? Izuku negó con la cabeza. Después de todo, técnicamente no era ninguna de esas cosas. El festival de deportes o... Se detuvo, comenzando a llevarse una mano a la mejilla antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y cortar el movimiento en su rostro debió haberlo delatado, porque Denki pasó un brazo por encima de su hombro y acercó a Izuku. No puedes culparte por lo que pasó, dijo, con voz seria. Izuku se alegró de no poder ver su rostro en este momento. Todos tomamos decisiones ese día. Fue mi decisión la que me llevó a lastimarme, y lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo. No deberías haber tenido que hacerlo, dijo Izuku. Tienes razón. Ninguno de nosotros debería haber estado en esa situación, pero no puedes seguir culpándote. ¿Crees que no sé cómo te sientes? Izuku sintió el roce de Denki contra las cicatrices que salpicaban su garganta. No puedo quitarme la imagen de la cabeza, ¿sabes? De cuando ese villano agarró la barra. Esa explosión podría haberte matado, hombre. Y todo lo que podía hacer era mirar. Estabas herido en ese momento. No importa, dijo Denki.
¿Me habrías culpado si hubiera sido peor? ¿Porque no pude detenerlo? Por supuesto que no. Entonces deja de culparte por esto. Estoy bien. Tú estás bien y nos aseguraremos de que nada como esto vuelva a suceder. ¿De acuerdo? Izuku quería estar de acuerdo. Dejar el tema y disfrutar de su noche, pero había un pensamiento más dando vueltas en su cabeza que se negaba a darle paz. Sé que no es mi culpa, pero antes del ataque, ¿sabes cómo Mei y yo estuvimos involucrados en ese ataque de villanos en el centro comercial justo después de que nos hicimos amigos? Izuku sintió más que vio el asentimiento de Renki. Había estado pensando en cómo mi amistad con ella se saltó algunos pasos porque pasamos por eso juntos. Quería que fuéramos así de cercanos también y. La risa lo sacudió, sorprendiéndolo por lo repentina que fue. ¿De eso se trata esto? Izuku, no necesitábamos algunos villanos para hacernos amigos. Ya éramos amigos. No quisiste que ocurriera ese ataque, o lo que sea que tu cerebro esté tratando de decirte. ¿Vamos a hacerlo? ¿Nos unimos por nuestro trauma compartido? Probablemente. Pero, amigo, tú y Mei ya sois los mejores amigos que he tenido. Y los tres vamos a ser el mejor equipo que Yui haya visto nunca. ¿De acuerdo? Se sintió como si un peso se hubiera quitado de sus hombros, e Izuku solo pudo asentir con la cabeza. Mei. ¿Te unes a este abrazo grupal o qué? Denki llamó a la cocina. ¿Conseguiste el helado de café? Puedes venir a buscar tu propio helado. Mei respondió. Pero guarda espacio en ese abrazo grupal para mí. Izuku realmente tenía los mejores amigos. Un día el mundo lo iba a saber también.